A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que este sermón, es producto del orgullo? ¿O cómo saben ustedes si este sermón es producto del orgullo o no? Bueno, yo no puedo asegurarles una respuesta, pero puedo asegurar que el conflicto de un predicador a la hora de elaborar un sermón es precisamente eso, el orgullo. Decía Richard Baxter que después de que el orgullo ha influido en nuestra preparación, entonces nos va a perseguir hasta el púlpito. El orgullo nos hace querer agradar a nuestra audiencia buscando nuestra propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Así que cada palabra puesta aquí, cada idea, cada forma de presentarlo, lleva detrás esta experiencia de querer evadir por todas las maneras, de no querer escuchar, de querer ignorar algo que existe en cada uno de nosotros. El orgullo. El orgullo existe en cada uno de nosotros, es como nuestra sombra, está siempre ahí, está al lado nuestro. A veces no la percibimos, a veces la vemos, pero no le prestamos mucha atención y muy de vez en cuando la notamos y podemos decirle, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué me estás siguiendo? Así es el orgullo. Pero cuando hay más luz, la sombra del orgullo se hace más evidente. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta serie de pecados respetables? Que la luz de la palabra, la luz del evangelio ilumine para que podamos ver esos pecados respetables en nuestra vida. Así que para los que nos visitan esta mañana, estamos en una serie llamada Pecados Respetables del autor Jerry Bridges, y él dice que son respetables porque solemos tolerarlos en nuestra vida, pero delante de Dios siguen siendo ofensas reales a su santidad, a lo que Él ha prometido. Hemos visto varios, hemos visto la impiedad, la ansiedad, la frustración, el descontento, la ingratitud. Hoy estaremos hablando del orgullo y el egoísmo. Sobre el orgullo, dice un autor, Andrew Murray, debemos admitir que no hay nada tan natural en el hombre, nada tan insidioso, escondido en nuestras vidas, nada tan difícil y peligroso como el orgullo. El orgullo es la raíz de todo mal. Como dijo alguien, el orgullo es el antojo que todos tenemos de ser como Dios. El orgullo es el antojo que todos tenemos de ser como Dios. Y hemos visto las consecuencias de esto. El orgullo degradó a los ángeles, convirtiéndolos en demonios, pero también lo vimos en nuestros primeros padres, en Adán y Eva. Ellos también cayeron de su posición elevada y sumergieron a toda la raza humana en desgracia por su orgullo. Así que vemos que tanto en el cielo como aquí en la tierra, el orgullo, el antojo de querer ser como Dios, es la puerta y el nacimiento y el principio de todo mal. Todas las desgracias de las cuales el mundo ha sido escenario, todas sus guerras, todo ese derramamiento de sangre que estamos viendo entre las naciones, todo el egoísmo, todo el sufrimiento, toda ambición, toda envidia, todos los corazones partidos, toda la amargura, toda la infelicidad cotidiana tiene su origen en esto, en el orgullo. Sea nuestro propio orgullo o sea el de otros. Decía Spurgeon, cuando la destrucción camina por la tierra, proyecta su sombra y tiene forma de orgullo. No hay nada en el corazón del hombre que caiga tan fácilmente como el orgullo, y sin embargo, no hay vicio que sea tan condenado y con mayor frecuencia en las Escrituras. Dice, podría pintarlo como la peor malformación de todas las cosas monstruosas de la creación. No tiene nada hermoso, nada en proporción, sino todo es desorden. El orgullo es hijo primogénito del infierno. Es en verdad como su padre, todo inmundo y vil. En él no hay forma, ni moda, ni hermosura. Y lo peor de todo esto, mis hermanos, es que el orgullo se alimenta de casi todo. ¿Tú tienes una buena medida de habilidad? Ahí va a estar el orgullo. ¿Tienes una medida de sabiduría? Ahí va a estar el orgullo.
Un solo halago puede traernos y hacernos caer en el orgullo. Una temporada de prosperidad y ahí está el orgullo. Un llamado a servir de Dios en una posición de prestigio, ahí está el orgullo. Incluso el sufrir por Cristo nos hace orgullosos. Es difícil hacer morir de hambre este pecado cuando puede vivir por cualquier casi cosa. A la luz de esto, mis hermanos, nos es urgente, esto es urgente, estudiar el carácter manso y humilde de nuestro Señor Jesucristo, hasta que nuestras almas se llenen de amor por Él y de admiración por Él, y que nuestro corazón esté quebrantado por ese orgullo, y podamos reconocer nuestra impotencia también para eliminarlo. De manera que veamos a Cristo como esa fuente profunda para ahogar ese orgullo. El sermón de esta mañana lo titulé Ahogando nuestro orgullo en el profundo amor de Cristo. Así que a través de este texto vamos a ver cómo podemos ahogar nuestro orgullo. En primer lugar, amando a la iglesia más que a nosotros mismos. En segundo lugar, amando a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Y en tercer lugar, amando a Cristo más que a nosotros mismos. Primero, amando a la iglesia más que a nosotros mismos, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo está hablando aquí de la unidad de la iglesia. Y él está hablando de la unidad de la iglesia por una razón que está unida a los versículos anteriores. Esta palabra, por tanto, representa una unión de la porción que leímos con la anterior. Y él viene hablando de los desafíos que tiene la iglesia. En primer lugar, la persecución. Noten ahí, en el versículo 27. En el versículo 28 dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Él está hablando de la hostilidad que sufre la iglesia, esa oposición constante que sufre la iglesia. Y mis hermanos, piensen cómo el mundo es hostil hacia la iglesia, de la oposición constante que sufre la iglesia. Todos los días, por medio de estas agendas que se oponen a nuestra fe, ideas contrarias a las Escrituras, a la ley de Dios, nosotros sufrimos hostilidad del mundo de diversas maneras, pero también cada uno de nosotros como individuos. Un simple ejemplo. De cada 10 reels, shorts, lo que sea que ustedes vean en su celular, ¿cuántos de estos presentan un desafío o una oposición contra el cristianismo? Eso ya es una oposición, una hostilidad. A veces es muy sutil, a veces es muy abierto, pero siempre nos están dando ideas opuestas a lo que es el Evangelio. Y ese es uno de los desafíos que marca Pablo. El otro desafío es el sufrimiento. En el versículo 29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo no solo creer, sino sufrir por Él. Y hay muchos golpes, ¿verdad? Muchas olas que nos azotan de un lado para otro. Definitivamente hay contratiempos que sufrimos en todas las áreas de nuestra vida. Y estos son los desafíos que encontramos aquí. Así que Pablo va a unir estos desafíos con un por lo tanto, y lo que nos está diciendo es lo siguiente. Con estos desafíos que ustedes se enfrentan habitualmente, ustedes necesitan estar unidos. Ustedes necesitan estar unidos como iglesia. Necesitan ser una iglesia que viva la verdadera unidad. Noten nuestro texto en el capítulo 2, utiliza palabras como una comunión de espíritu, conservar el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo insiste en la necesidad de estar unidos y el amor a la iglesia es la que procura ese tipo de unidad. El amor a la iglesia local es el tipo de manifestaciones que vemos aquí en lo que Pablo nos enseña. Porque la única manera de procurar la unidad de la iglesia, mis hermanos, es amando a la iglesia más que a nosotros mismos.
Y eso solo es posible cuando hay verdadera humildad y verdadera disposición para servir a otro. Pero el orgullo, dice Timothy Keller, debilita la iglesia local. Debilita la iglesia local. Y dice otro autor que Satanás busca dividir y destruir la iglesia por medio de personas llenas de orgullo y de egoísmo. Estos son los soldados predilectos de él, sus armas favoritas, porque él sabe el daño que puede causar el orgullo en una congregación. Él dividió el cielo, arrastrando un porcentaje de los ángeles, dividió a Adán y Eva y los separó de Dios. Y ahora el punto de ataque es su iglesia, es la iglesia del Señor Jesucristo. El problema de esto es que cada uno de nosotros corre el peligro de ser usado para dividir la iglesia. Y Él va a usar nuestro orgullo para eso. ¿O acaso no fue lo que hizo con Pedro? Señor, yo doy mi vida por ti, orgullosamente. Inmediatamente Satanás lo pidió para ser zarandeado. Inmediatamente cuando él mostró ese orgullo. Y al parecer en la iglesia de Filipos, entre algunos hermanos había ciertas disputas personales, habían ciertos disturbios en la congregación, manifestaciones de orgullo entre ellos. No sabemos cuáles, pero quizás algunos miembros eran demasiado severos con otros. Eso puede ser una posibilidad. Quizás habían hermanos que no se soportaban entre ellos. Quizás había quienes exageraban los defectos de los demás y al mismo tiempo minimizaban sus virtudes. O quizás había ese tipo de orgullo que nos señala Jerry Bridges en su libro. Orgullo por creernos muy morales, por ejemplo. Cuando una persona se cree moralmente superior a otra. Y él utiliza muchos ámbitos, el político, el económico, hasta el ambiental. Ese es el tipo de orgullo que tiene dividido el país, por ejemplo, nuestro país, ese tipo de orgullo, pero dentro de la iglesia también sucede. Él habla también del orgullo de tener la doctrina correcta, es decir, creer que nuestra doctrina es la única correcta y eso no es un problema en sí, porque nosotros debemos tener la convicción de que nuestra doctrina es la correcta. El problema es creer que las demás teologías son inferiores o que las personas que no encajan con todo nuestro sistema doctrinal son inferiores. Es creer que nuestro sistema de creencias nos hace superior a los demás. Eso es orgullo. Cualquier cosa que creamos que nos haga sentir superior a los demás es cometer el pecado de orgullo. Y todo esto es peligroso para una iglesia local. Y esta era la gran preocupación de Pablo, por eso escribe estas cosas. Y esto es muy conmovedor, mis hermanos. Recuerden que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Él les está escribiendo sobre el gozo. Gócense en todas sus circunstancias. Yo estoy en la cárcel, pero siento gozo porque estoy con Jesucristo. Pero lo conmovedor y lo hermoso es cuando Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 2, hagan completo mi gozo. Hagan completo mi gozo. El anhelo principal de Pablo no era salir de la cárcel, sino ver una iglesia unida. Ese era su anhelo. Es decir, mi gozo no está completo si soy liberado de la cárcel. Mi gozo está completo cuando puedo ver a una iglesia unida. Esto muestra cómo era el amor de Pablo. Este amor de Pablo brotaba obviamente por el amor de Cristo por su iglesia. Recordemos que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, lo cual nos indica el corazón del Padre, el corazón del Hijo y el corazón del Espíritu Santo para la iglesia. Ellos anhelan, Dios anhela querer ver la unión entre nosotros. Es la oración de Juan 17. Cristo orando con gran fervor, amor y entrega por la unidad de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿quién va a querer oponerse a la oración del Señor Jesucristo? Solamente un corazón orgulloso. Y mis hermanos, si somos débiles en nuestra unidad como iglesia, cada uno de nosotros individualmente va a ser más débil. Va a ser más débil. ¿Tú has pensado en eso? ¿Cómo la unidad de la iglesia fortalece a tu hermano? ¿Lo has pensado? Pero el orgullo debilita la unidad de la iglesia.
En un artículo del pastor Alberto Solano dice que el orgullo debilita el liderazgo de la iglesia local. El orgullo tiene el potencial de envenenar y destruir el liderazgo de cualquier iglesia. Imagínense, un liderazgo de hombres que solo piensan en sí mismos, que usan la congregación para satisfacer sus necesidades de adulación y admiración, y tristemente llegan a convertir la predicación y la enseñanza en momentos para enaltecerse sobre los demás. Eso es lo que nos enseña Pablo en Filipenses 1:15 y 17. Predican por envidia y rivalidad y por ambición personal. Así que su ministerio y su liderazgo se centran en ellos mismos y en sus necesidades. Convierten la iglesia en un lugar para servir, a un lugar para beneficiarse. Ya no es un lugar para servir, sino del cual se están beneficiando. Son iglesias que están en pie, funcionan, tienen muchos miembros, pero no reflejan la verdadera unidad que Cristo nos manda. Pero el orgullo también destruye el crecimiento espiritual de una iglesia local. Una de las características del orgullo es esa apatía de no querer crecer espiritualmente. Es una apatía no crecer espiritualmente. Y esto pasa porque las personas orgullosas normalmente piensan que su alma está satisfecha. No necesitan más amor, no necesitan paciencia, mansedumbre y dominio propio. Están satisfechas. Y eso debilita el crecimiento espiritual de la iglesia local. Una persona orgullosa piensa que no necesita de los demás. Mis hermanos, nadie puede ayudarnos en nuestras debilidades si no somos humildes para decir, mi hermano, de verdad es que yo necesito tu ayuda. La necesito. No somos un grupo de personas decentes y moralistas que se reúnen. Somos, como dijo el hermano Johan, pecadores que necesitan de la gracia de Dios todos los días. Pablo dice en Colosenses, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de humildad. Yo estoy seguro que Pablo utiliza esa palabra, revístanse de humildad, porque todos tenemos puestos ya una ropa de orgullo. Y con esos trapos sucios ensuciamos la iglesia. Y esto destruye el crecimiento espiritual de la iglesia local. También destruye el testimonio de la iglesia local. Mis hermanos, el mundo ya conoce a demasiadas personas orgullosas. Ya conoce demasiadas. Pero en cambio conoce muy pocas personas que busquen el bien de los demás sin desear nada a cambio y que se interese genuinamente por el crecimiento y el bien de los otros. Ese tipo de personas lamentablemente son escasas, pero en la iglesia del Señor Jesucristo deberían abundar. Es por eso que Babic dice, siempre lleva la melancolía, el pensar, ¿cuánto nos falta todavía en la práctica en nuestra confesión cristiana? Aquellos que confiesan a Cristo Jesús, en particular los miembros de nuestra iglesia reformada, una lección debe ser retenida, no sean orgullosos, sino sean revestidos de humildad. El orgullo es ese placer de tener más que otra persona. El orgullo es ese placer de ser más que otra persona. Y realmente el orgullo destruye la armonía de la iglesia. Y Dios nos va a pedir cuentas por la unidad que Él desea. Y la exhortación de Pablo es muy contundente. Dice, si hay algún estímulo en Cristo, ¿realmente hay algún estímulo en Cristo? Al mirar su obra, al mirar su gloria, su gracia, dice si hay algún consuelo de amor, es decir, ustedes han sido consolados por el amor de Cristo tiernamente, Él los ha sacado de la ansiedad, de la desesperación, de la tristeza, amándoles, mostrándoles su amor. ¿Eso pasa en sus vidas? ¿O si hay alguna comunión del Espíritu? Si hay algún afecto y compasión. Para Pablo la iglesia es un grupo de personas que a pesar de sus diferencias están dispuestas a amarse y hacerlo poniendo el bienestar del otro en primer lugar. Esto implica sí, a veces decir la verdad y actuar siempre conforme a ella, pero hacerlo con amor. También implica humildad, admitir nuestro error cuando hablamos o actuamos mal y estar dispuestos a humillarnos. Así que amar a la iglesia y vivir para su unidad requiere nuestra humildad. Pero entonces, ¿cómo podemos más ahogar nuestro orgullo? Bueno,
amando a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Versículo 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo es muy práctico en esto. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos? Bueno, no hagan nada por egoísmo. Algo que me llama la atención a veces de los niños es cómo ellos abiertamente muestran su egoísmo, rapando un juguete, esto es mío, esto es mío. Ellos lo hacen abiertamente, sin sentirse mal, pero a medida que vamos creciendo eso se va modificando. Pero ahí sigue estando el orgullo y el egoísmo. Solo que nosotros ya sabemos, como grandes, cómo disfrazarlo. Pero seguimos estando centrados en nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestros sentimientos. Jerry dice que el amante de sí mismo es una buena descripción de un egoísta. Esto es tremendo. El amante de sí mismo es una buena descripción de un egoísta. Porque no está interesado en las preocupaciones y necesidades de los demás. Esto nos lleva a ser egoístas con nuestro tiempo, con nuestro dinero y a ser desconsiderados y rudos con los demás. Y yo creo, pueden que no estén de acuerdo, pero para mí la maldición de esta generación es tener púlpitos donde los predicadores llevan a las personas a pensar más en sí mismos. Son discursos, porque no los voy a llamar sermones, pero son discursos, canciones que llevan a las personas a ensimismarse, a solo pensar en ellos. Y yo creo que eso es un juicio de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel le decía, Señor, queremos carne, queremos carne? ¿A ustedes quieren carne en vez de maná? Bueno, yo les voy a dar carne, pero voy a hacer que se salga hasta por sus narices. ¿Ustedes quieren ser orgullosos y egoístas? Les voy a dar hombres que prediquen eso. Es lo que hay, por montón. El egoísmo y el orgullo siempre está llamando la atención sobre sí mismo. Todos los días lo hacen. Siempre nos está haciendo pensar cómo nos vemos, cómo nos tratan. Estamos absortos en nuestro estado de ánimo. Y somos tan egoístas que categorizamos lo bueno y lo malo según nos haga sentir. Es decir, el sermón es bueno y malo si me hace sentir bien. Las canciones de esa iglesia son buenas o malas si me hacen sentir bien. Pero no estamos pensando en Dios, en si está siendo glorificado a través de su palabra y de la alabanza. Dice que el egoísmo está sumamente ocupado llamando la atención sobre nosotros mismos. ¿Para qué? Pablo dice, para llevarnos a la vanagloria, que es una manifestación externa del orgullo. ¿Saben cuando nuestro gran esfuerzo, nuestra creatividad, nuestra laboriosidad, nuestra inteligencia, nuestra diligencia y la fe en la que ponemos para hacer las cosas tienen su fruto? Porque realmente el Señor bendice esas cosas, pero nosotros terminamos acreditándonos el éxito a nosotros y nos jactamos. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? El Señor lo levanta, lo hace un gran rey, lo hace tener éxito como rey. Él tenía una gran capacidad militar y de gobernar, pero un día miró todo su éxito y dijo, yo logré todo esto. El Señor lo humilla y él termina diciendo en el libro de Daniel, el Señor puede humillar a los orgullosos. Y lo impresionante de este texto es que Pablo pone un absoluto que nos condena a todos. Él dice, nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Nada. Absolutamente nada. Obviamente eso nos condena. El problema es que el mundo nos ha vendido esto. Hay corrientes de pensamiento moderno, psicológicas y de sociología, que parten de esta visión naturalista del ser humano, que entiende que el hombre principalmente como un organismo biológico que actúa por instintos de supervivencia, entre ellos el deseo y el poder o el dominio. Desde esta perspectiva, el trabajo, la política, la familia
no se basan en el servicio y en el amor, sino en esa lucha por los recursos, por los instintos de supervivencia entre ellos. ¿Es eso que dicen de la ley del más fuerte? Eso es lo que nos han vendido. El filósofo dijo que el estado natural del hombre es una guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, brutal y corta. De hecho, Nietzsche describía la vida como una expresión de la voluntad de poder cuando los más fuertes imponen su visión de valores. No es de sorprender que el mundo sea un lugar triste, que sea un lugar peligroso. Y cada vez lo es más. Porque todos están buscando su felicidad, su comodidad, su identidad. Y en esa búsqueda egoísta terminamos arrasando con nuestro prójimo. Porque nosotros creemos que la búsqueda de la felicidad está inevitablemente por encima de los demás. Está por encima de los demás, a costa de los demás. Pero Pablo, por el contrario, dice, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo creo que puedo amar las escrituras por este tipo de textos, porque puedo ver la mente de Dios en estas cosas. Este término considerar es un término matemático, es calcular en griego, y lo que está diciendo es sumen a la importancia de las necesidades de los demás y resten a sus intereses propios. Esa es la matemática del cielo. Es la matemática del cielo. Eso es amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Y Pablo abre ese camino distinto, el de la humildad, el del servicio, el del amor. Dice el versículo 3, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. La humildad es el camino marcado por Dios. Dice el Salmo 25:9, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. La humildad debe ser el objeto de nuestro deseo, de nuestra oración, de nuestra fe y de nuestro entrenamiento. Debemos entrenarnos en la humildad. John Stott dice, en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es el mayor enemigo y la humildad nuestro mayor amigo. Por lo tanto, por el bien de nuestras propias almas, por la unidad de la iglesia y por el bien de nuestro testimonio ante el mundo que nos observa, deberíamos querer saber cómo crecer en humildad. Para crecer en humildad, tenemos que ver al Maestro y a la humildad encarnada. Nuestro bendito, glorioso y humilde Señor Jesucristo. Tercer punto, ¿cómo podemos ahogar entonces nuestro orgullo? Amando a Cristo más que a nosotros mismos. Este es uno de los textos más solemnes de las Escrituras. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que Pablo va a pasar de las palabras a un ejemplo, al mayor ejemplo de humildad. La humildad es el camino marcado por Dios, porque es el camino que Él marcó para su Hijo. Y su Hijo fue el camino que decidió tomar. Fue el camino que recorrió y fue el camino que encarnó. Y este camino comienza con un descenso de una escalera infinita. Dice que el que era en forma de Dios se hizo hombre. Él existía en forma de Dios, es una declaración contundente de su divinidad. Jesucristo es Dios. Pero Pablo no solamente nos está diciendo que Jesús es Dios, sino que Él quiere que pensemos en las profundas implicaciones de eso. Porque de ese hecho va a depender nuestra salvación, nuestra santificación y todo lo demás en nuestra vida. Así que pensemos qué significa que Jesucristo, el verdadero Dios, se hizo hombre. Pensemos un momento. Jesucristo estaba
en toda la plenitud de su gloria y de su majestad, rigiendo desde los cielos, porque Él es el Señor de todas las cosas Él las creó. Los ángeles le rendían una alabanza continua y esos mismos le servían en todo lo que Él dijera. Él estaba lleno de poder, lleno de vida, lleno de gozo. Y entonces, ¿por qué Él se haría hombre? Estando en esa condición exaltada. ¿Y por qué dentro de todos los hombres Él se haría siervo? ¿Por qué asumir esas limitaciones humanas tan fuertes y dejar al lado su posición exaltada? ¿Por qué nacer de una mujer de humilde condición? ¿Por qué? ¿Por qué si Job dice, ¿qué es el hombre para que te preocupes por él? Creo que nuestra confesión lo resume muy bien. Hablando de este texto de la encarnación, dice el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios de la misma sustancia e igual con el Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, asumió la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales, con sus flaquezas comunes, pero sin pecado. Fue concebido por medio del poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la misma sustancia de ella, de tal manera que dos enteras, perfectas y distintas naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre, pero con todo un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso hizo eso, para abrir un camino hacia el Padre, para que gente orgullosa como tú y como yo, que por nuestro orgullo lo único que ha abierto es una puerta hacia el infierno, Él, por su humildad, abrió una única puerta para el cielo a través de Él, de su encarnación. Él se humilló voluntariamente por cada uno de nosotros. Y eso requiere la mayor abnegación y la generosidad más grande. No consideró lo suyo propio, sino el de nosotros. Él sabía que nosotros necesitábamos un Salvador, impulsado por esa fuerza de amor que hemos estado viendo, un amor puramente abnegado, un amor puramente generoso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló de muchas maneras, haciéndose hombre, al sujetarse a la ley que él mismo había dado, la obedeció perfectamente, se sometió a las tentaciones de Satanás, una de sus criaturas, porque por él son creadas todas las cosas, y se sometió a la tentación de él. De hecho, una de sus criaturas, un ángel, tuvo que sustentarlo en el huerto del Edén, porque él estaba muy débil. Eso debió ser humillante para el Señor Jesucristo. Él está sobre todas las cosas y un ángel tuvo que sustentarlo. Se sometió a las debilidades de la carne, al hambre, a la sed, al sueño, al cansancio. Se humilló a sí mismo siendo traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos, despreciado por el mundo, torturado por sus perseguidores. Dice Romanos 15:3, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Él luchó contra los terrores de la muerte y luchó contra los poderes de las tinieblas, como dice la confesión, sin pecar en ninguno de sus pensamientos, en ninguna de sus acciones, en ninguno de sus sentimientos, en ninguna de sus emociones. Y esa obediencia lo llevó a un final muy amargo, la muerte y muerte de cruz. Fue llevado a la cruz para que todo el peso de la ira de Dios cayera sobre él, para dar su vida como un sacrificio por el pecado. Es humillante la cruz porque es dolorosa, es vergonzosa y es maldita. La maldición estaba sobre ese madero. Es dolorosa, vergonzosa y maldita. Pero mediante ese sacrificio, Él adquirió su propia exaltación. Dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Pero también adquirió para su pueblo la redención, las bendiciones de la salvación, el perdón de nuestros pecados, la eliminación de nuestros pecados, la limpieza de nuestra conciencia, la paz con Dios, ese acceso confiado que tenemos hacia Dios,
la libertad del temor a la muerte, nos dio una herencia, una vida eterna y una comunión perfecta con Él, entre más riquezas de su gloria, que son incontables, hasta el día que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando vemos la humillación del Señor Jesucristo, las palabras de Isaías deberían retumbar en nuestro corazón. Yo creo que vale la pena leerlo. Isaías 53. Acá vamos a ver la humillación del Señor Jesucristo, es la página 750. Dice, creció delante de él como renuevo tierno, como la raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, afligido, pero él no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fue cortado de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo? ¿A quien correspondía la herida? Se dispuso contra los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había hecho engaño en su boca. Luego, Isaías 53 nos habla de su exaltación. Pero es por esta razón por la cual nuestro Señor Jesucristo debe ser admirado, pero también debe ser imitado. De hecho, esta es la razón, mi querido amigo, por la cual tú estás acá. Porque Él te está llamando, porque tú lo necesitas. Tú necesitas creer en Él, tú necesitas confiar en Él. En otras palabras, este es un punto definitivo en tu vida. Este es un punto definitivo en tu vida. Porque nota lo que dice el texto. Toda rodilla se doblará. Hay rodillas que se doblarán para la adoración, rendición y para amar a Dios. O hay rodillas que se doblarán por el imponente juicio de Dios. Esto es así. Pero de que las rodillas se doblarán porque está escrito y estas palabras son fieles y verdaderas. Pero al final de todo nuestro orgullo va a ser erradicado. Por la misericordia o por el juicio, pero va a ser erradicado. Pero Él hoy está ofreciendo la misericordia. Él está ofreciendo la misericordia. El indicio de esa obra de misericordia es la humildad y la humillación del Señor Jesucristo. Ese es el indicio de que Dios ama, de que Dios es amor. Tenemos un Dios al cual podemos amar y al cual podemos poner toda nuestra confianza. Dice Thomas Godwin que el que el Señor se convirtiera en una criatura es más que nosotros nos convirtamos en nada, o que un ángel se convierta en un gusano. Confía en que el Dios que dio a su Hijo gobernará tu vida diariamente con ese mismo amor con el cual entregó a su Hijo. Por lo tanto, aprende y ten seguridad de que el amor que es así te proporcionó un Salvador. Te servirá mucho más para todas las cosas que necesitas. Tendrás la condición más apta, la vocación más apta, el compañero más apto, el yugo más apto, el estado más apto, la comida más apta. Es una gran compasión lo que hizo el Señor Jesucristo. Como dijo alguien, es una vehemencia de amor. Oh, cuánto excede este amor a la ternura del afecto de un hermano, de un padre, la excede totalmente. ¿Con qué emociones de gratitud será reconocido? ¿Con qué amor será recompensado?
Y dice, ¿qué corazón es tan frío y congelado para no disolverse, calentarse y encenderse en llamas por los ardores de un amor tan ilimitado? Que el Señor convierta sus corazones de piedra en corazones de carne. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com.